Estamos todos listos, preparados, bienvenidos. Bienvenidos a Café a, Consciente. Hola Andrea. a nuestro café consciente, nuestro de todos los que participan y nos miran. Ay, qué lindo. Voy a saludar a Laira de España, hace tanto tiempo. ¿Cómo estás? Saludo a Laira. Bueno, bienvenidos a todos. Este es el segundo programa de Café Consciente, así que hicimos la previa y este es el segundo café, así que súper contentos con este nuevo proyecto que estamos lanzando con José Luis, animándonos cada vez más, tomándonos hoy. Yo estoy compartiendo un mate, José Luis un cafecito. Vamos con un café. Sí, me voy a tomar un mate. Para los que nos miran de otros lados, esto es argentinísimo, así que no puede faltar el mate. Decimos café, pero en realidad tomamos más mate que café. Y hoy el tema que nos convoca es la espiritualidad. Ujú. La Así es. espiritualidad sin disfraces le pusimos, ¿no? Fue bien interesante empezar a El preparar este título. encuentro porque obviamente nos permite vernos un poco más profundamente desde qué lugar nosotros estamos haciendo nuestro camino y cómo existen tantas cosas respecto de esos mensajes que recibimos en lo que tiene que ver con los contenidos justamente de la espiritualidad. Los contenidos que la espiritualidad nos brinda y cómo en muchos casos está manifestándose unas mitos, falsas creencias acerca de lo que es esa espiritualidad. Así que bueno, bienvenidos a este momento para poder trabajarlo, para poder Eh, ampliarlo. y hay tantas voces, ¿no? Hablando de espiritualidad y parece que ser espiritual es diferente, es como soy espiritual, soy religioso, ¿qué soy, no? Sí, También, claro. sí. Vamos a hablar un poquito de todo eso hoy. ¿Y qué significa ser espiritual, no? ¿Soy espiritual de a ratos? ¿Soy siempre espiritual? ¿Es una actitud? Como dice, sin disfraces, ¿no? Como decía el título, o me pongo el traje de espiritual un rato y después me lo saco y en realidad en mi vida no soy tan espiritual, Claro. ¿no? ¿Qué significa para cada uno ser espiritual? Si quieren ir comentando ahí. Sí, vamos a ir Eh, abordándolo porque sé que es un para tema los, amplio para que sí, podamos para los que abordarlo. se conectan por primera vez, nos vamos a presentar. Mi nombre es Andrea Aguiar, Andrea Aguiar Magrini. Me conecto desde Argentina, desde Neuquén, desde la Patagonia. Del otro lado de la pantalla, tomándose el cafecito conmigo, está José Luis Araya Altamirano, que se conecta desde ¿qué ciudad de México? Esto es Ya me la voy a Coacalco aprender. De desde el Coacalco. Estado de México. Así que serían los alrededores de la Ciudad de México, por ahí estamos. Así que bienvenido a México también. Entonces, si hay más gente de México ahí, vayan escribiendo en el chat desde dónde se conectan. Así nosotros también los vamos conociendo y vamos sabiendo desde dónde se están conectando con nosotros. Vayan escribiendo. El Excelente. programa pasado hablamos sobre el despertar, así que bueno, nos pareció que continuando con la temática, ¿no, José Luis? Ujú. Venía esto de qué significa ser espiritual. Eh, Vamos a empezar como primero, ¿te parece hablar un poquito de qué es la espiritualidad, ¿no? Desde cada lugar, qué significa la espiritualidad. Siempre cuando hablemos en este café, como es una charla entre amigos, va a ser desde nuestro sentir, ¿no? Esto no significa que hay ninguna verdad absoluta en lo que nosotros vamos a compartir, sino que lo que resuene, siempre decimos, lo que resuena con tu alma y con tu corazón estará bien, y lo que no, soltalo, ¿no? Porque nadie está invitando que pensemos igual, sino nos enriquecemos cuando pensamos diferente, somos capaces de compartirlo y reflexionar sobre eso. Eh, yo te quiero contar un poquito qué es para mí la espiritualidad. Dale.
Eh, Dejando de lado, nosotros no vamos a hablar de religión en este programa, vamos a hablar más de espiritualidad, ¿no? Eh, si vos después querés hacer alguna diferencia, José, pero no vamos a meternos con la religión, sino con la espiritualidad, que significa, para mí, habitarse desde una conexión con algo más, ¿no? Entendiendo que somos más que un cuerpo, empezando a darnos cuenta que no solo existimos en este plano, empezando a darnos cuenta que tal vez no nacimos como almas el día que nacimos en la tierra, y está muy, muy ligado a lo que hablamos la otra vez que tenía que ver con el despertar, ¿no? Esto es, un día nos despertamos y nos damos cuenta que somos espirituales, no. Es un caminar de a poco donde uno va dándose cuenta de a poco que puede haber algo más, ¿no? Y se empieza a hacer preguntas y a veces se encuentran las respuestas a estas preguntas y a veces los interrogantes son cada vez mayores. Ujú, Eh, exactamente. y como ligado un poco a esto de lo que es el despertar, para mí ser espiritual es transitar tu vida comprendiendo que sos más que este cuerpo, que sos un alma viviendo una experiencia humana, que es maravilloso, porque es maravilloso tener la oportunidad de experimentar esta experiencia, con todo lo que ello implica, que a veces nos quejamos y todo, pero qué maravilloso poder estar acá hoy compartiendo con ustedes este café. Qué maravilloso poder llevar nuestra vida adelante, reírnos, llorar, enojarnos. Es una oportunidad maravillosa de aprendizaje para nuestra alma. Pero cuando comprendo que soy algo más, se abre una nueva dimensión, ¿no? Una nueva Bien. dimensión del ser, de mi alma y, bueno, y mi conexión con otros planos, ¿no? Contando vos, José, qué es lo que me sentí. Yo puedo compartir lo que para mí significó todo este tiempo, ¿no? De comprender de que me hice una pregunta. ¿Cómo es posible que yo no sepa cuál es mi camino espiritual en la vida? Y desde ese lugar, entonces, intenté tratar de encontrarle una respuesta. Entonces, eso me llevó justamente a empezar a, a hacer esa búsqueda, digamos, a tratar de conocer, sí, un poco. Me interesó conocer algunas cosas y entre eso llegó un libro que se llama Los viajes del alma. Y en ese libro de los viajes del alma habla de cómo a lo largo de todo el planeta existen distintas formas de abordaje de lo que es lo espiritual. Y además también intercalaba el tema de que las experiencias en las cuales había personas que recordaban vidas pasadas y que después se pudo corroborar que eso era cierto, principalmente niños. Entonces, ese libro ya me sacudió. Y como si eso fuera poco y al mismo precio, en ese libro mencionaban otros autores que fui buscando y justamente uno de ellos era Muchas vidas, muchos maestros de Brian Weiss, que Quiero él, decir, bueno, ese libro. sí, claro, Ujú. que él una de las cosas que plantea es esto de tomar conciencia de que somos seres espirituales viviendo una experiencia física. Entonces, eso significó como que, ok, si yo ya sé lo que es la experiencia física, ¿qué significa todo lo otro? Que es la parte de la experiencia espiritual. Y ahí empezó mi viaje espiritual. Así que han pasado muchas cosas en el camino para poder de repente tomar un poquito más de conciencia. Y hay algo que es bien bonito, esto de que a lo largo de todo el camino que se ha transitado, comprender cómo también está esto de desmistificar la espiritualidad para comprender qué significa ser espiritual en el siglo XXI. Y eso sí me encantó porque digo, esto es algo que realmente necesitamos compartirlo, o por lo menos siento compartirlo, y Ujú. eso nos lleva justamente a empezar a hacer algunas separaciones. La primera es que cuando estamos hablando de espiritualidad no estamos hablando de religión,
que la religión es una de las formas en las cuales se expresa la espiritualidad y que algunas personas eligen transitar la experiencia desde ese lugar, cualquiera puede ser que de repente pueda llegar a abordarlo, digamos, desde cualquier lugar. Pero lo más importante es esto, ¿no? De que comprender de que hay muchos mitos alrededor de la espiritualidad y bueno, que eso es lo que vamos a ir desarrollando en el día de hoy. Y lo que queremos invitarlos es que cuando escuchemos y tomemos este café consciente, que nos permitamos bajar un poco las barreras, aquietar un poco la mente y permitir que se produzca esa expansión, ¿no? Esa expansión que va produciendo la conversación, ese ir abriendo puertas, ese ir permitiéndote interrogantes. De nuevo, sin querer decir que hay ninguna verdad, ni nada erróneo, ni nada acertado, sino solamente permitirse el viaje, ¿no? Sí, claro. Y ya lo comenté en el primer programa, es que se produce una apertura de conciencia y un compartir tanto entre nosotros que estamos tomando el café y ustedes que comparten con nosotros, que es maravilloso. Así que de nuevo los invitamos a que compartan también qué es lo que entienden ustedes por espiritualidad. Ahí en el chat si lo quieren poner, nosotros los vamos a estar leyendo. Así es. Bueno, y primero que nada, con respecto a este tema, una de las cosas más interesantes es el de comprender de que hay muchas creencias de que de repente ahora que sos espiritual no tenemos que tener emociones negativas o de baja vibración. Y No te vas a las, enojar, ¿no? La paz mundial, así. Mm. claro. Y también hay otra parte, ¿no? Que tiene que ver con esta separación de lo que significa el tema de lo que fue la New Age en su momento y que apareció como una forma de mostrar un camino distinto, pero que a la vez también terminaba transformándose como en otro dogma. Entonces, en su momento llegó para algo, pero lo más importante es como que había una búsqueda de las personas que llevaron justamente a que apareciera esa energía y hoy lo que nosotros tratamos de redefinir es por qué este verdadero viaje interior no necesita de tronos, altares ni promesas celestiales más allá de las que escuchas en tu corazón. Así que sí, después está el otro aspecto que es las creencias que uno tiene, las creencias que yo tengo. ¿Eran mías? ¿Son mías realmente? ¿O son heredadas? Porque de hecho tuve que transitar un camino bastante amplio como para poder definir que específicamente yo empezaba a tener nuevas creencias en función a las vivencias que yo tenía. Y aún así descreo de esas creencias. Para eso tuviste que tumbar las anteriores, porque todos venimos como con a ver, la New Age Sí, fue como claro. todo de golpe y no estaba todavía preparada la humanidad para ese despertar tan masivo que fue el que se dio en la época de los 70. Y fue como muy disruptivo y era como un mundo y otro mundo que se proponía que tal vez no pudo sostenerse la energía como se pretendía que se sostuviera, pero son los que sembraron la primera semilla que Sí, nosotros lo hoy que siento estamos también es que, afianzando. claro, lo que siento también es que sirvió esa herramienta o esa forma, también sirvió para que la gente empezara a sentir que había algo más que había que buscar. Mm, sí. Entonces, ese verdadero viaje interior que estamos transitando es justamente algo que nosotros empezamos a poner sobre la mesa, algo que es como una verdad que incomoda, pero que a la vez nos libera para dejar de idealizar maestros, canalizaciones de otros, dogmas, creencias, y Gurú, bueno, sí, tal cual. La porque cuestión si no es de, como voy poniendo distintos altares y solamente cambio a quien voy a sentar arriba del altar, ¿no? Cuando
en realidad tal vez la espiritualidad bien sentida, más que bien entendida, porque si no la sigo pasando por la mente, es aquella que yo siento, ¿no? Como, ¿qué significa ser espiritual y sentirse espiritual? Porque si sigo Claro, conectando desde la mente, ¿en realidad estoy conectando? Mm. así es. Esas son las preguntas que nos hacemos y también sobre todo una de ellas es comprender que no estamos Ahí se te buscando cortó, de José Luis. repente, Si podés repetir, que, no- porque se te cortó. que, que cuando estamos en este sendero no estamos buscando en realidad tener una religión encubierta, que sencillamente es un sendero de conexión en forma personal, que muchas veces de repente lo que queremos hacer, o voy a hablar por mí, quizás es liberarme de las trampas que los distintos sistemas han planteado. Entonces esto de comprender que hay como una espiritualidad de consumo, pero que a la vez es importante que la gente pueda valorar lo que de repente un comunicador tiene para compartir. Porque lo que yo no sé es cuántos años de formación implicó prepararse para Ujú. compartir un mensaje. O qué recuerdo álmico esa persona está trayendo. Porque a veces trae un Y recuerdo álmico. a veces pasa que a veces estás escuchando a esa persona y de repente lo que escuchaste hace sentido y a veces no entendés muy bien por qué te hace sentido. Y creo que ahí es donde está el secreto también. Lo que pasa que para eso tenés que identificar mucho cuál es el mensaje con el que vos resonás. Por eso a mí siempre, y nada, y acá es donde yo aporto mi parte femenina, es Sí, esta parte de las mujeres conectamos obviamente con nuestra emoción y el corazón, es lo que más fácil nos sale a nosotras. Entonces, esto de escuchar a alguien y si esa persona está comunicando desde la mente, puede ser desde un saber, no digo que esté mal, está muy bien hacerlo desde un saber, pero eso es desde el saber, no es desde el sentir y desde el mensaje que realmente esa persona está transmitiendo desde su corazón, ¿no? Que son dos cosas diferentes. Yo también puedo estudiar un curso, dar un taller y lo puedo dar desde el saber, o puedo conectar conmigo y darlo desde el saber y desde el sentir. Y tal vez eso toque una fibra en vos diferente a que si solo lo hago desde la mente. claro. Y que hay algo que es muy bonito, que es el tema de que cuando vos podés ver a los ojos a la persona y al mirarlo a los ojos a la persona, finalmente nosotros Mm, comprendemos que nos está hablando desde su auténtica experiencia y no desde una cuestión de un libro. Y sí. en esto de justamente desmitificando, hay algo que quiero compartir que a lo largo de los años se ha manifestado unas cuantas veces, que es de comprender que es como la conexión con el cielo y la conexión con la tierra son como si fueran dos planos de conciencia distintos. Pero Ujú. cuando vos estás habituado a la conexión con la tierra y de repente algo aparece de esta conexión con el cielo, con lo divino, existe algo que en algunos casos he visto que yo le llamo la fascinación de lo divino. Y la fascinación de lo divino es el hecho de que es tan fuerte la experiencia que estás viviendo en esta conexión con la parte celestial, mensaje, canalización o lo que sea, que resulta que no lo podés aterrizar, no sabes cómo contarlo para que pueda transmitir un mensaje coherente. Entonces, en algunos casos tuve la oportunidad de acompañar a algunos hermanos que estaban atravesando esos procesos para que lo puedan aterrizar, porque si no es como que queda muy conectado acá, pero sin explicar cómo bajamos el cielo a la tierra. Sí, con los pies en la tierra y mirando al cielo, ¿no? Siempre, eso es lo Sí, ideal. Lo que pasa que esta es la parte difícil, ¿no? Porque vos decís, bueno,
Cuando empezás a conectar, vos decís, bueno, yo conecto, lográs conectar y lográs identificar que estás conectando con algo más. Ahora, ¿cómo bajás eso a tu vida cotidiana, ¿no? Chan, chan. ¿Cómo haces para eso porque si no es esto que vos decís, como el escapismo, ¿no? Me Ujú. escapo, estoy arriba, me quedo arriba porque ahí está todo divino, pero Sí, cuando claro. bajo, acá de nuevo tengo que pagar las cuentas, de nuevo tengo que llevar a los chicos a la escuela, tengo que limpiar la casa. Entonces, eso es un poco qué implica ser espiritual en el siglo XXI, ¿no? ¿Qué implica bajar ese cielo a la tierra? Porque antes ser espiritual era, bueno, me voy a la India, voy con los monjes y me voy al Himalaya a meditar. Y ahora la invitación es diferente, ¿no? Pará, ahora metete en el ruido, vos y tu espiritualidad, y viví desde este lugar, y viví desde tu corazón, y viví desde lo que sentís y desde tu autenticidad, pero viví, ¿no? Viví Sí, claro. como José Luis, viví como Andrea, viví como, bueno, los que estén conectados ahí, viví tu espiritualidad. Y ahí, ¿cómo hacemos para vivir nuestra espiritualidad, para bajar ese cielo a la tierra? Sí, bueno, entonces esa es la experiencia y ese es el proceso justamente que estamos compartiendo y está la otra parte, ¿no? Cualquiera puede ser espiritual si estás en un templo en el Tíbet, pero el tema es, todo es espiritual. O sea que si estás acá y estás en el medio del caos, del tránsito de la ciudad, si estás en el banco o en el metro, también estás siendo espiritual. La Mm, diferencia que hay es, ¿tenés la conciencia para darte cuenta que estás viviendo una experiencia espiritual? ¿Cuál es el mensaje que llega a mi corazón si estoy en el metro y de repente estoy apretado ahí con todo un montón de personas? Pero también eso es una experiencia espiritual y hay un mensaje detrás de eso. Entonces, no queremos decir cuál es el mensaje, porque estos son experiencias individuales. Y lo bueno es eso, comprender de que para ser espiritual, obviamente que si estás en un ashram o que si estás adentro de la pirámide, obviamente que va a ser una vibración especial, única, donde tu conciencia está focalizada en eso. Pero lo que nos dicen es, si realmente quieres aprender a ser espiritual, sé espiritual meditando las 24 horas, donde sea que estés. Y esa es la invitación para exactamente. todos. Y eso no es como decir, bueno, sentate todo el día a meditar y dejar de vivir tu vida. No, es esto que por ahí José Luis dice, como en conciencia. Salgo, me levanto a la mañana y me levanto en conciencia, ¿no? No, no dejo es como integrarse, ¿no? No dejar de ser, no tenés que dejar de ser quien vos sos para ser espiritual. Todo lo Ujú. contrario, tenés que ser cada vez más auténtica, dejar de querer agradar a todo el mundo, dejar de no decir las cosas que sentís, porque ser espiritual es expresarte, ¿no? Expresar tu esencia, tu identidad. Eh, Ah, si vos seguís eh, como conectando con todo lo que se espera de vos, y cuán conectado a vos estás siendo, ¿no? Si vos te seguís diciendo mentiras y seguís sosteniendo ciertas relaciones, ciertos trabajos, ciertas actitudes, eso no es ser espiritual, porque estás siendo leal a algo y te estás traicionando a vos. Entonces ahí es como decir, ser espiritual creo que pasa por un tema de autenticidad, ¿no? De ser cada vez más auténtico. hay algo que dijiste que me dejó pensando, porque forma parte de una de las preguntas que suelo hacer, Ujú. que es, ¿qué significa quién habla cuando vos hablas? Entonces te escuchaba recién que decía, ser espiritual es expresarse. Y sí, sí y no.
porque es esta otra parte, que quién es el que está hablando cuando yo me estoy expresando. Y entonces lo que yo voy es, ¿qué parte de mi ser o cuál es la parte del ego que está hablando que quizás quiere hacerse escuchar, pero no significa que en muchos casos eso sea algo trabajado? Es más, es más, uno, Tampoco significa que vos sos espiritual y no hay más nada que trabajar en tu vida, ¿no? uno, Conecto con mi esencia y con mi espíritu, pero sigo caminando y sigo tropezando y me sigo levantando, ¿no? es que no es, claro, no es una meta. El ser espiritual es todo un tránsito. Y Es el camino. empezamos a transitar el camino con esa mirada. Así Y que, seguramente lo que digamos hoy, en unos meses, en unos años, nuestra mirada puede cambiar totalmente. ¿Y eso significa que somos más o menos espirituales? No. ujú, Significa que en ese camino espiritual hemos ido evolucionando. sí, Y también es cierto. obviamente no somos los mismos. Entonces, ¿quién va a hablar? Y va a hablar quien soy hoy, ¿no? Significa Sí, que soy un ser espiritual y soy todo lo espiritual que hoy puedo ser, te escucho. ¿no? Yo, esa es mi mirada. Eh, Mañana puedo ser más espiritual, sí, tal vez no. Depende las situaciones que me toque transitar en este camino que mi alma decidió. Claro. Pero el tema es desde qué lugar, de nuevo, desde qué lugar lo hago. Lo hago desde el lugar de, no sé, qué espera José Luis de mí, qué espera mi familia de mí, volviendo al tema de las creencias. O me animo a hacerlo desde mí, aunque todo el mundo diga, ¿qué estás haciendo, no? Sí, claro. Y sí, puede ser que en algunos momentos sea quien se exprese sea el alma, en algunos momentos sea el ego. ¿Y está mal? No, parte de mi caminar. Bueno, bárbaro. Porque si no estaría como en una conciencia plena, y ojalá estuviesen en esa conciencia plena, pero creo que pocos seres han llegado a esa conciencia plena de que el ser habite y se exprese completamente. Sí, acá está algo bien interesante porque es esto, ¿no? De, también el hecho de la solemnidad que existe alrededor de. Y esto es algo que creo que hemos aprendido mucho del tema de los que hemos tenido una formación católica, en donde de repente la solemnidad era el clave y es como que la imagen de autoridad, es como que no se le puede involucrar esa imagen de autoridad en otro contexto. ¿Por qué? Porque tiene que ser solemne. Y una de las cosas que aprendí en el camino es, relajémonos un poco, disfrutemos del camino. Es También, que la autoridad termina siendo vos en tu propia vida, ¿no? Lo que invita a la espiritualidad es decir, no, ¿por qué esa solemnidad? ¿Pero por qué? Si la autoridad de mi vida soy yo, ¿no? bueno, pero hay un camino para llegar a esa definición que das. No todas las Ujú. personas de repente son capaces de poder escuchar eso y de decir, eso es lo que yo vivo. Porque es como que en muchos casos se ha cedido el poder. Incluso dentro del sendero espiritual, hay como que vos le asignás o atribuís determinados niveles de maestría o de gurú a alguna persona, pero significa de que has hecho lo mismo, o sea, sacaste una figurita para poner otra para que te guíe, cuando en realidad lo que nos están diciendo justamente en este sendero espiritual es activa tu maestro interior. Y ahí es donde empiezan a producirse las transformaciones, cuando empezás a llevar a la práctica. Compararlo con los niños, ¿no? Porque a veces pensamos que nosotros vamos a enseñarles a nuestros hijos, sí, vamos a enseñarles o vamos a guiarlos en su crecimiento, pero nos olvidamos que en realidad ellos, si lo miramos desde el lado espiritual, ellos traen esa sabiduría que aún no han olvidado, ¿no? Entonces, a Claro, veces un niño termina dando respuestas más sabias sobre algunas interrogantes,
de lo que pudiese dar un gurú súper trabajado, ¿no? Y con todos sus años de estudio. Y a veces es un niño, porque vuelvo a esto de la diferencia entre el conocimiento y la sabiduría. A veces un niño con su corazón tan puro y tan limpio puede transmitir un mensaje súper claro, conciso y espiritual, sin necesidad de ser un gurú reconocido. Claro, Entonces, ser espiritual no pasa por tener una maestría, por hacer 250.000 cursos, pasa por algo como mucho más simple sería, ¿no? Lo que pasa es que ya la palabra espiritual parece que tiene un contexto que vos decís, ¿y esto qué significa, no? ¿Qué significa ser espiritual? ¿Y esto cómo se estudiará? ¿Cómo hago para ser espiritual? Y en realidad es como borrar todo y fíjate y volvé a acordarte quién sos. Lo es que pasa es que volver a lo difícil es recordar. borrar todo, ese es el tema. Lo difícil es ir borrando todo y borrando esto que hablábamos la otra vez, estas creencias, estos mandatos, esto. Esa es la parte más difícil. Claro, Porque nosotros decimos, bueno, conectar con tu interior. Sí, pero para que tengo, hasta llegar a mi interior, tengo tantas capas que sacar de esta cebolla para poder mirarme adentro y que no me duela. Tengo que sanar esas capitas. Si no, cuando miro adentro es una llaga que no me puedo ni mirar adentro. Entonces, ser espiritual es un camino. Vos podés ser espiritual en un mes, es con lo que decíamos, te vas a la India y ya sos espiritual. No, no necesariamente. no necesariamente. Podés hacerlo, tal vez sí, sí. Habría que vivir la experiencia, no puedo hablar de ese lugar. Pero podés ser No, espiritual en el living de tu casa. no. Es que de lo que vas hablando resulta que van saliendo muchos disparadores. Ujú, Entonces esos disparadores es como que, ¿de qué sirve, por ejemplo, en algún caso hacer un viaje si después todas esas enseñanzas del viaje al regresar a tu casa no las terminas aplicando? ¿Para qué? Para que la enseñanza se transforme en aprendizaje, porque el aprendizaje no llega hasta que vos no vivís la experiencia en tu vida cotidiana. Lo que vos recibís es enseñanza, pero después del viaje es donde empieza el verdadero proceso de transformación, cuando empezás a vivir el aprendizaje integrando esa enseñanza que se dio. Es decir, no estamos hablando de que vas a ser más o menos espiritual por un viaje, sino que es el viaje interior que vos estás haciendo en este momento de tu vida. Porque mira vos, incluso hasta esto, ¿no? De que hay un montón de gurúes que algunos se ponen como si fueran ahí, que le falta ¿cómo es que se llama? La escultura de mármol, ujú. y que no son accesibles. Pero de repente lo que más humano nos hace en este camino espiritual es exactamente eso, el ser humanos, a donde sea que estés, ya sea que estés acá tomando un café, ya sea que estés bajando de la montaña, Que o a eso vinimos, ¿no? Vinimos a ser humanos y por ahí nos olvidamos y decimos, no, queremos ser, no, pero para sí, vos viniste a ser claro, humano, viniste a vivir lo que era ser humano. Ahora, claro, exacto, ¿te dejás atrapar por el juego de ser humano o te acordás de que aparte de humano sos alguien más? Y ahí es donde empieza el viaje. Y claro, ahora les quemamos la cabeza y van a decir, entonces si medito no soy espiritual, ¿y cómo hago el camino espiritual? claro. Está buenísimo eso ¿Cómo? de, ¿puedo ser espiritual mientras veo Netflix y como una pizza? Claro, tal cual, sí podés ser espiritual, Y se sí, te cae la permitítelo. pizza. Se te cae la pizza ¿Eh? justo ahí en ese momento, cuando estás así por comer, se te cae la pizza. ¿Qué emoción se despierta? Cuando te sale un insulto, cuando pasa algo así? Y fue ups, tuve un momento humano. O entró el diablo dentro de mí porque había mucho tráfico. Entonces está bueno esto de agarrar y de empezar a comprender que si nuestra espiritualidad va a depender de si se te cae o no la pizza, significa que es o muy débil o muy robusto. Entonces ahí es donde la Exactamente. experiencia humana es la que nos hace justamente vivirlo desde un lugar distinto.
Y recién hablabas vos de algo que era el ser auténtico. Y curiosamente, la espiritualidad auténtica no te exige perfección, sino que te exige que seas auténtico. Que vos puedas, si sentís rabia, frustración, miedo, que lo puedas expresar y vivirlo. Lo que vas a expresar. Sí, 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 que no tengas miedo, porque parece que los que son espirituales no se enojan más. No te podés Eh, enojar, tenés que ser un agua de tanque. Y en realidad vos vos con el decís, camino que traes, vos con el camino que traes, ¿cómo te vas a enojar? claro, ¿cómo te vas a enojar? ¿Cómo vas a poner un límite? Y no, ¿por qué? Tal vez ser espiritual es realmente reconocer mis límites y decir, no, pará, de mi límite. Y capaz estoy siendo más espiritual que si dejo que me pasen por encima, ¿no? Sí, y después este el otro aspecto. Acordémonos de que cuando nosotros hablamos acerca de que tenemos que transitar un camino espiritual, lo primero que nos dicen los maestros es hacerle frente a nuestros miedos, sombras, dolores. Recordar que el dolor llega como una herramienta para evolucionar. Así que bienvenido dolor, aunque duela. Pero Porque, detrás, y ¿te ha pasado alguna vez de esto? no, Bienvenido nunca me dolor. dolió nada a mí. No, no nunca. También volviendo a esto de darnos cuenta que somos más que este maravilloso personaje que hoy, este maravilloso, sí, Andrea, José Luis, Eh, todos los que están ahí. eh, Aparte de esto, tomar conciencia de que vinimos a vivir esta dualidad, ¿no? Entonces cuando empezamos a entender esa regla de juego, a que va a haber algo bueno y va a haber algo malo. Va a haber algo que me dé alegría y algo que me enoje. Va a haber algo no sé, bueno, y siempre va a haber una polaridad, ¿no? Porque es que es un universo dual. Entonces, si yo estoy viviendo en un lugar donde hay polaridades, no siempre voy a estar siempre en la polaridad positiva, ¿no? A veces voy a estar en la negativa. El tema es qué hago cuando estoy en la negativa, qué hago cuando estoy en el tránsito. ¿Me meto en el tránsito y puteo como todos, o me doy cuenta que por algo estoy en ese tránsito? ¿Y qué es lo que ese tránsito y ese enojo me está queriendo enseñar, ¿no? Vos decís, ay Dios, dame paciencia, dame paz. Y uno cree que Dios te va a dar paz y te va a dar paciencia. Pues no, bienvenido a que te va a dar un montón de situaciones para que vos te pongas en paz y seas paciente. sí, Entonces te va a claro, meter en el tránsito, te va a cruzar un montón de gente que no sabe manejar adelante, y justamente para que practiques la paciencia, ¿no? justamente. Sí, así es. Y hay algo que, justamente, digamos, también hay un montón de tabúes detrás de eso, porque pareciera de que por ser espirituales, a veces es como que queremos escapar de esta experiencia del cuerpo físico. Nos entregaron un cuerpito físico para poder evolucionar, para poder conectar incluso con lo que significa el placer, ya sea de una comida, de una música, de un encuentro íntimo, sexual. Y también tenemos que comprender esto, de que si nos han entregado este cuerpito físico, también es para vivirlo como un templo, en el sentido de aprender a respetar lo que estoy sintiendo y lo que estoy eligiendo. Entonces, desconectarnos del cuerpo es una de las grandes trampas que a veces se generan cuando la creencia hace que de repente yo empiece a vivir una experiencia traumática cuando mi cuerpo empieza a sentir. Porque Ujú. está todo bien, pero cuando empezás a sentir, ¿qué onda con lo que tenías acá? Es como San Agustín. San Agustín nos dejó un montón de mensajes bonitos, pero él también habla acerca de cómo vivía el martirio, de sentir excitación cuando se acercaba a una monja en particular. Y claro, porque él estaba eligiendo vivir en un celibato en el cual la energía sexual igual se mueve. Pero para él No es era, porque vos digas me meto claro, de exacto. monje, no sé, de cura. Bueno, entonces justamente el cuerpo es el vehículo que tiene nuestra alma para vivir la experiencia humana.
Y si negamos el cuerpo, también nos alejamos de la sabiduría. Si negamos el miedo, el dolor, el placer, nos estamos alejando de la sabiduría de saber quién soy y cómo lo estoy viviendo. Así que, Es la llave de la experiencia, ¿no? A mí me gusta decir que el sí, cuerpo es claro, como, es la llave de la experiencia, ¿no? Es la llave del alma, del espíritu. Sin así este es. cuerpo, sería, sin este cuerpo no pudiésemos vivir una emoción, a veces decimos, ay, no me quiero enojar, no me quiero poner triste, estoy siempre triste, estoy siempre, pero estamos sintiendo y es que vinimos a eso, ¿no? Porque existimos en otras dimensiones, pero es que ahí es diferente, ahí no sentimos estas emociones, es como es un privilegio poder sentir eh, la tristeza también, ¿no? Y a veces a mí me Claro, gusta decir, bueno, ¿cuánto es toda la tristeza que uno puede sentir? ¿Cuánto es wow, toda la alegría que uno puede sentir? sí, ¿No? claro. ¿Cuánto es todo? El tema es qué hacemos con eso que sentimos, ¿no? Si solo me quedo parada en la tristeza y me dejo que la tristeza me tome y me atraviese y me transformo en esa tristeza, en ese cuerpo del dolor. O puedo observar esa tristeza y darme cuenta esto, que soy el alma que vive la experiencia y que siente la tristeza, pero no soy la tristeza. Tal cual. Y eso Hay- tiene que ver un poquito con vivirlo desde un ser espiritual, ¿no? sí, y esto es como que nos lleva a otros rincones, ¿no? También porque hay un montón de ideas que son completamente absurdas en ese sentido. Porque es como que por ser espiritual resulta que recibimos determinados mensajes. Entonces, una pregunta para ti, ya que estás por acá. Y una pregunta para la gente que está siguiéndonos, que está compartiendo. Dale. ¿Cuál es la idea más espiritual, más absurda o graciosa que has escuchado o que has creído? Porque puede ser que hoy, tomando conciencia, te das cuenta que era una creencia tuya. ¿Cuál es la idea espiritual más absurda o graciosa que has escuchado o que has creído? Una pregunta para ti, una pregunta para la gente que está escuchando. A ver qué es lo que nos Esa dicen. pregunta, a ver si alguno me ayuda. Chan, chan, ¿Cuál es chan, la chan. pregunta? A ver, repetímela de nuevo. ¿Cuál es la idea espiritual más absurda o graciosa Ujú. que has escuchado o creído? Difícil esa pregunta. No te creas, hay un montón de cosas que son muy cómicas en esto. O sea, hay una. Ah, bueno, yo tengo un montón. A ver, Una contá vos. vez, una vez un líder espiritual, que dicho sea de paso, ahora está en cárcel, este, pero ese líder espiritual resulta que estábamos teniendo así un encuentro espontáneo en un lugar en las montañas de Córdoba, ahí en el Valle de la Luna, pasando Capilla del Monte, y resulta que llegó una mujer que canaliza a María, a la Madre María. Entonces este líder espiritual vino y me dijo, José Luis, ¿sabes qué? Lo que pasa es que como viene esta mujer, entonces ya no es posible que te quedes porque vos estás con una frecuencia más chamánica. En- No habías admitido ahí, Madre María no te no, admitía. no, claro, porque era muy, muy celestial, entonces resulta que yo por ser muy chamánico no. Y lo más curioso del caso es que entre comillas, la proyección que había era de que yo era chamánico porque tenía el pelo largo, pero Claro, ya literalmente, te metieron ya te pusieron la etiqueta. sí, Bueno, así es. Y es eso, ¿no? esta mujer que llegó era una amiga mía. Aparte, Encima, imagínate. Así que esa fue también sí es una ese experiencia tema absurda. como de la vibración, ¿no? Como si vos no tenés una vibración adecuada, no podés participar, ¿no? De Y determinadas cosas. Y vos decís, creo que eso es lo que, como no, porque si vibrás bajito no podés. Y yo digo, ¿y quién sabe cómo vibra? ¿Y por qué si uno tiene una vibración elevada, levanta la vibración de otros? No es que excluye la vibración, ¿no? sí, La claro, vibración debe ser expansiva y, y ayudar a tal cual. ese.
Te Yo creo comparto que eso fue otra. lo más loco que escuché, eso como si para estar en determinados lugares espirituales tenés que tener Ujú. determinada vibración o determinada limpieza energética, si no, no Sí, entras. claro. Y vos decís, Otra, o sea, es otra, excluyente, ¿no? Como si tuviese que, en la casa se reserva el derecho de admisión y permanencia, sería, ¿no? algo Y bueno, parecido. creo que nada más lejos de las enseñanzas del Maestro Jesús. Sí, exacto. Otra fue esta de, no, lo que pasa es que si vos haces el amor después de que ya sos menopáusica, resulta que entonces es lujuria. Con lo cual, no se puede hacer el amor si ya sos menopáusica. Y eso es Después que no se tragicómico. puede ser espiritual porque se te va la energía cuando tenés relaciones. Sí, 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 tal cual. Entonces, no, cuando la energía sexual es de las más poderosas, ¿no? Ya vamos a entrar en esos temas, chicos y chicas. Sí, bueno, ya lo hablaremos seguramente, pero fíjate que al fin y al cabo esto también está generando mucho dolor. Porque imagínate, nosotros nos podemos, entre comillas, ahora reír en el sentido de, bueno, tomémoslo con humor, pero Ujú. anda ponete en los pies de la persona que tiene esa creencia. Es Sí, más, sí, sí, sí. alguna vez haciendo un pequeño abordaje, porque no fue algo profundo, respecto de lo que significa la sexualidad en un camino espiritual, una mujer de, no sé, creo que tenía más o menos 65 años. Me contaba que hacía 2 años o 3 que ya había elegido no tener intimidad con su marido. Y que su marido le dijo, pero Porque estaba por un tema espiritual, supuestamente, o religioso. no, no sé cuáles son los motivos que le llevaron, pero ella decidió que ya no había que hacerlo porque ella sentía que eso no era algo que fuera limpio. Sí, posiblemente está condicionado por un tema espiritual. Entonces su marido la miraba y le decía, ¿y entonces qué hago yo? O sea, me voy por ahí y después me vas a echar la culpa de que yo ando por otros lados o te tengo que esperar. Sí, espérame. Bueno, pasaron 3 años. Y A cuando veces se final... usa la espiritualidad para tapar ciertos conflictos también, ¿no? Sí, claro. Pero cuando pasaron esos 3 años y tuvieron un diálogo, finalmente la mujer dijo, bueno, está bien, lo vamos a hacer otra vez. Pero la experiencia que ella tuvo de vivir esa experiencia fue como si la hubieran... Disfrute. Salud. La experiencia que ella tuvo fue como si lo hubieran violado y la vivió de esa forma. Entonces, literalmente después su pareja estaba muy conmocionado por el hecho de que él podía sentir cómo la mujer se sentía como que había sido abusada, cuando en realidad era algo que había sido en conjunto. Entonces, Claro, pero ahí volvemos a las creencias, ¿no? ujú, ¿Cuál era sí, la claro, creencia detrás o sea, porque vamos a suponer, ¿no? Que la señora ya, no sabemos cuál era su realidad, pero vamos a hacer que la señora haya dicho, no, por un tema espiritual no voy a tener relaciones, ¿no? Porque esto de la sexualidad y la espiritualidad parece que están separados, que no se pueden juntar. O sea, o sos espiritual, si sos espiritual, no puede gustarte el sexo. sí, tal cual. Y está lo otro, ¿no? De que en realidad, después de todo lo que venimos transitando, una de las cosas que nosotros sabemos es que la energía sexual está presente siempre. Exactamente. No Y, solo en el acto sexual. claro, no, en todo momento. Entonces, sabiendo eso, de repente, el tema está en comprender que cómo de repente yo también estoy eligiendo vivir esa conexión con la energía sexual. Entonces, es como que hay algunas formas en las que, digamos, entre comillas, terminan siendo como un poco fuertes, porque finalmente la gente a veces cree que lo espiritual tiene que estar separado de lo sexual, y una de las cosas que yo suelo decir es que si es un comunicador espiritual y no habla de sexualidad, ese comunicador está viviendo el aspecto sexual, pero lo está viviendo en sombras. Y Ujú. el grupo de personas que están con él están viviendo la sexualidad en sombras.
porque no se dan la posibilidad, uno, de conectarse con las heridas que puedan traer de la parte sexual. Dos, traumas, creencias y mensajes limitantes que traes de la infancia. Y cuatro, hoy ser espiritual y no estar conectado con la sexualidad literalmente es ignorancia. Y esto es algo fuerte. Es renunciar a un poder y es que la sexualidad es también la creadora de vida, ¿no? Entonces, como decir, me desconecto de una parte de mi ser, volvemos a esto, ¿puedo ser espiritual? ¿En qué aspecto de mi vida? ¿Puedo elegir uno o dos o puedo ser espiritual en todos los aspectos de mi vida? O sea, puedo ser espiritual hasta cuando estoy cocinando, llevando a los chicos a la escuela, teniendo relaciones con mi pareja. O sea, ¿cuándo sos espiritual? Siempre. Porque es que ser espiritual es ser, ¿no? Sí, claro. Así Es ser. que, Si no, es como elegís de a ratos, porque eso, ¿somos espirituales todo el tiempo o somos espirituales de a ratos? claro. Así que bueno, justamente la idea es esta, de que a lo largo del camino me ha tocado de repente, incluso en uno de los años que fue muy, muy intenso para mí, que años de mi despertar espiritual, em, donde se aparecieron uno, dos, tres, cuatro maestros espirituales para hacerme vivir yo mi propia experiencia espiritual. Y de esos cuatro maestros espirituales, la verdad es que hubo tres de ellos, que hubo uno que para mí fue el maestro de la humildad, el otro el maestro de la sabiduría, el tercero fue el maestro de la mística y el cuarto fue el maestro de la soberbia. Y los cuatro, Estaba esperando que dijeras el maestro de la sombra. no, pero esto Digo, fue ¿lo dirá? buenísimo. Fue buenísimo porque yo cuando empecé el camino espiritual yo pensaba que era como el primer maestro, que era el maestro de la humildad. Y tengo que decirlo con nombre y apellido, de Juan José Weber, que él es quien me enseñó sanación crística y realmente me movilizó y me hizo que se me llenara todo el corazón de caramelos, de esta ilusión de vivir la espiritualidad desde ese lugar. Después vino el maestro de la sabiduría, que fue Xavier Pedro, de España. Y Xavier Pedro, aparte de compartir su corazón, de ser muy generoso, dio un montón de cosas con muchos contenidos. Y digo, wow, todo lo que yo necesito aprender para hacer un sendero espiritual. Después apareció otro maestro que es francés, pero que vive acá en México, que se llama René May. Y René May es quien me enseñó cómo se intenciona y se trabaja con la energía del universo para que eso resulte en una sanación efectiva para las personas a quienes le daba sanación. Y esto fue un ¡wow! ¡Qué poderoso! Y el cuarto maestro, que fue el maestro de la soberbia, eh, por cuestiones obvias, no voy a decir su nombre, pero fue quien me enseñó realmente que hay un nivel de maestría que no te lo pueden dar en la tierra, sino que ese nivel de maestría te lo dan desde el cielo. Y si vos realmente estás haciendo tu sendero espiritual, esa maestría que estás haciendo es algo personal tuya entre el cielo y tu corazón. Así que la invitación para aquellos que eligen hacer un camino espiritual es: haz tu camino, confía, acciona, pero haz tu camino. Ujú. Eso, como sin seguir, uno puede escuchar, ¿no? Puede escuchar, a veces a mí me gusta escuchar unos comunicadores o todos los mensajes, no, a veces no todos los mensajes, a veces algunos, em, pero es como siempre no perder la capacidad de discernir por uno mismo, ¿no? De pasarlo por el cuerpo uno. Y si realmente no te resuena, es como respetate, ¿no? Hacete caso. Sí, claro. Si no es para vos, no importa cuán reconocido sea
sea esa persona. Y si no es para vos, mira, hace poquito una amiga me comentó que fue a leerse los registros, y se me cayó el arito, los registros akáshicos, ¿no? Y Ujú. los registros akáshicos son es como el libro de nuestra alma. Y bueno, es controversial, es para otro café eso, pero a mí siempre me gusta enseñar a leer los registros para que cada uno se los lea desde su nivel de conciencia. Pero nunca juzgo si alguien va a leerse los registros, porque bueno, hay gente que tal vez es muy responsable. Y volvió de esa lectura de registro con un montón de predicciones y cosas raras que le habían hecho como predicciones, ¿no? Que iban a pasar determinadas cosas trágicas en su vida. Y yo le digo, ¿y te hizo sentido? ¿Qué sentiste cuando te iba diciendo esas cosas? Eh, Claro. y la pregunta que yo le hice fue, ¿para qué crees que esa información se te reveló? Si es una información que no te va a ayudar en tu evolución y en tu caminar, ¿para qué crees que llega a vos? Y a veces es solo para que reconozcas que ese poder y ese mensaje espiritual está dentro tuyo y no en alguien más, ¿no? Y dejes de buscar afuera las respuestas que están adentro. Entonces ella lo que se dio cuenta es que sí, que verdaderamente tenía que hacerlo desde ella, ¿no? No ir a buscar las respuestas afuera, porque Sí, volvió claro. desahuciada de esa lectura, ¿no? Uf. Y le digo, ¿algo te hizo sentido? No, la verdad que no. Y bueno, entonces, ¿hubo un aprendizaje ahí? Sí, siempre hay un aprendizaje. El aprendizaje fue, no vayas a buscar afuera las respuestas que están adentro, y más si tienen que ver con algo tan profundo y privado como el libro de tu alma, ¿no? Hay algo interesante en eso. Hay veces que los mensajes que nos dan no estamos preparados para recibirlos. Me ha tocado el caso de una amiga, me hiciste acordar a una amiga, que fue a Mm, hacerse una lectura de registros akáshicos y resulta que él empezó a decir una serie de cosas, de situaciones que, digamos, de la energía que estaba presente en el vínculo con su hija mayor y que estaba en desarmonía, que había una vivencia que tenía que ver con un aprendizaje más profundo. Y mi amiga le decía, no, no, eso no es así. Yo me llevo muy bien con mi hija. Entonces resulta que, claro, la posibilidad de compartir un mensaje y que vos lo estás negando, significó para la persona que compartía de que se sintió como desconectada y para la que lo recibía de que negaba la posibilidad de un mensaje distinto. Una semana después se desató la hecatombe. Y con la hija mayor, todo esto que decía esta mujer que estaba viviendo, se lo se llevan anticipó. tan bien. Claro, se lo anticipó una semana antes. Así que bueno, este, quiero, gracias por compartir estos mensajes. Quiero invitar con cinco claves de repente que implican este sendero de lo espiritual antes de darle cierre. Primero que nada, que la responsabilidad del despertar, ¿de quién es? Es mía. No, no se puede hacer el despertar pensando que los otros me van a despertar. O sea, no es una moda, es una decisión interna. Segundo es comprender lo profundo y lo bello que es ser auténtico, donde no necesitas máscaras, no necesitas Sí, y parecer quien sos. agregaría al punto anterior que dijiste, es como, es tu camino y a tu ritmo, ¿no? Porque Sí. parece que hay como una carrera por ser espiritual, ¿no? ¿Quién Ujú. despierta primero? ¿Quién evoluciona primero? Y es que cada uno tiene su ritmo, Sí, claro. cada uno tiene que respetar su propio ritmo, no importa el ritmo del otro, o sea, como A eso respetar tu hablamos, ritmo. a eso hablamos con la responsabilidad, que es la capacidad de responder que nosotros tenemos y es individual. Em, Vamos con el segundo punto, que era Dale. la belleza de lo auténtico, de dejar de querer vivir con máscaras. Sé tú,
donde sí. sea, con quien sea, sé tú. Sabemos que no es Y, fácil eso, ¿no? No es fácil porque a veces cuando te animás a ser vos, te das cuenta que llevabas tanto tiempo sin ser vos que te quedas solo, ¿no? No te animaste a ser vos. Pero bueno, es pero eso es un buenísimo, desafío, pero eso es buenísimo, ¿eh? eso es Es buenísimo, buenísimo. sí, bueno, pero implica ahí un desafío. Salgamos ¿Eh? del drama, salgamos del drama. Si necesitas quedarte solo por ser auténtico, pues bienvenido sea, porque entonces tus Bienvenida a relaciones la soledad. eran relaciones ficticias, eran relaciones en donde si vos respondías lo que las expectativas de los demás querían, estaba todo bien. ¿Se Ujú. entiende? ¿Y qué pasa? Y ahí entramos, ¿qué pasa en esa soledad, ¿no? ¿Qué pasa cuando te quedas solo En la edad del sol, el, en la edad el del sol sol? brilla, el sol brilla cuando estás en soledad. Ujú. Entonces, veamos esto, ¿no? La soledad también tiene enseñanzas profundas, son necesarias. Sí. Am, tercero, esto, ¿no? De que decimos feliz presente. ¿Y por qué decimos Ujú. eso? Porque es prestarle atención al poder del presente. Esto nos permite Y enfocarnos. ahora. Que Ujú. estemos nosotros conscientes de que lo único que tenemos es este instante. Es esto. Ujú. ¿Estás de Es este acuerdo? momentito donde nos estamos tomando nuestro cafecito, nuestro matecito Dale, pasame un consciente. mate que. Solta el mate de que no es un micrófono, che. Después la otra, ¿Te quedó el otro alguno más, José aspecto. Luis? ¿Cómo? ¿Te quedó alguna reflexión más ahí? Sí, tengo dos más. Dale. Que la conexión siempre llega como un espejo. El Ujú. conectarte con alguien siempre es para que puedas ver en el espejo del otro lo que necesitas aprender de ti. Y entonces esto nos lleva justamente a comprender que nuestras relaciones son los espejos de nuestro nivel de conciencia. La ¿Suena luz para que ti? veo en vos es la luz que poseo y la sombra que veo en vos también es la sombra que poseo. Ujú. Y el quinto aspecto tiene dos sabores. Y uno A que ver, es, el despertar no es cómodo, no, no me lo quiero pero, asustar. pero el otro aspecto que tiene un poco más de dulce es el despertar te hace libre. Así que son las dos cosas. El despertar no es cómodo, pero te hace libre. Pero te hace libre. Sí. Así es, con todo lo que eso implica. Ujú. ¿Y tú, cómo Y venís tu dejamos despertar? ahí planteado para que cada uno reflexione sobre lo que implica esa libertad, ¿no? Así es, plenamente. ¿Qué implica ser libre y Mm, espiritual en el siglo XXI? Mm. sí, esto, toda una experiencia. Así que Bajarse bueno, de la ruedita del hámster. tal cual. Bueno, entonces, hasta acá llegamos por el día de hoy. Hasta acá llegamos. Bueno, gracias por compartir, gracias por tomarse este café con nosotros. Como siempre lo vamos a subir para aquellos que no pudieron verlo en vivo, porque hay Ujú. muchas visualizaciones después del vivo. Así que muchas gracias. Tenemos ahí, bueno, no tenemos acá, después lo vamos a subir el tema del próximo café. Acuérdense que estamos todos los lunes a las 16 horas de México y a las 19 de Argentina, tomándonos este cafecito con ustedes. Así que hoy estuvieron un poco participativos. El tema igual era un tema, no era un tema fácil, ¿eh? Bueno, Era lo un tema importante, bastante interesante, pero no era interesante, sí, fácil no. Pero bueno, nada, que se animen, siempre les decimos que se animen a participar, que se animen porque esto pasa de ser auténtico, ¿no? Me animo a decir lo que pienso hoy y lo que siento. No ujú, importa si está bien o está mal, es lo que hoy pienso y estará perfecto. así es. Bueno, bárbaro, muchísimas gracias, Bueno, Andrea. Un gusto poder gracias compartir José este Luis a espacio vos. contigo. Un beso grande y nos vemos el lunes que viene. Así es. Chau, chau. Chau, chau.
Adelante.